la mayor cantidad de mutilaciones se da en cuarto creciente. No. Y se empieza a decaer sobre luna llena. Y empieza a ser incisiva en luna nueva. ¿Será por un tema de luz, luminosidad, para que no se vea el fenómeno? Bueno, la teoría que tengo yo, la hipótesis que tengo yo es muy amplia. Por eso le decía a Gustavo yo cuando me hice la entrevista que lo invito el 29 se hace una conferencia ahí en Rosario y Vamos, yo voy a estar, ¿eh? Yo voy a estar. me invitó Lorena y estamos haciendo un trabajo en 3D más o menos digamos, tener una perspectiva gráfica de la exposición de la hipótesis, ¿no? De la hipótesis. La hipótesis está en base a todos los datos que han surgido en torno a las mutilaciones, ¿no es cierto? Y la información que ha venido surgiendo en el nuevo tiempo, en estos últimos años, ¿no es cierto? Informaciones científicas, ¿no? Y quiero ser claro en esto, yo soy muy objetivo o trato de ser objetivo en la investigación de las mutilaciones. Yo no sé quién mutila. Si yo supiera que mutila, hubiese dejado de investigar. Aún la pasión por la investigación me mueve. Yo lo que he determinado es el periodo lunar, que digamos un periodo que yo digo, en algún momento tenemos que hacer una vigilia para encontrar quién ataca, ¿no es cierto? Pero para llevarlo al momento, porque eran mutilaciones para allá y para acá, pero había momentos que decían que empezaban a desaparecer las mutilaciones, que no había mutilación. Entonces eso, empecé a pensar en un periodo y empecé a buscar justamente los testimonios, me decían, no, había esferas que veían, que sobrevolaban los campos, una esfera luminosa. Bueno, la característica de la observación de los testigos decían que había esferas luminosas, que son pocos los testimonios, no son muchos los testimonios de las luces en torno a la mutilación. Pero los testigos que también luces decían que veían que como que se levantaban del campo e iban como hacia la luna, ¿no es cierto? O sea, Sí. dice que como que daban un giro así, como que se perdían la luz de la luna, o sea que la luna, y yo le preguntaba qué luna estaba ahí, y dice, no era totalmente luna llena, algunos casos, otra luna llena, pero siempre estaba la luna por medio. Entonces, un día, y acá donde tengo que agradecerle a Oscar Mendoza, un día en la oleada mutilatoria del 2008, yo ya tenía esta inquietud de la luna, ¿no? De ver, a ver cómo determinar qué incidencia tiene la luna en las mutilaciones. Y bueno, él me había dicho, bueno, yo te voy, ahí fue cuando me dijo del tema de la luminescencia, de que a pasarle el fluorescente de la luz negra arriba del cuerpo del animal. Me había ofrecido otros aparatos ahí para detectar radiación electromagnética también. Y en esa charla que estábamos con Omar Izaguirre y Ramón Morgante, que Ramón Morgante es de Gualeguay, que eran camarógrafos que yo llevaba ahí para un poco, porque yo no me podía, o era la cámara o era la observación del animal. Claro, claro. Era una de las dos. Entonces uno perdía una cosa a la otra. Me ha pasado en muchos casos que no he registrado porque he dejado la cámara de lado por mirar el animal. Y no lo he terminado de registrar totalmente, ¿no? Pero Ramón Morgante quedaba hablando con Oscar Mendoza ahí en la casa, Oscar Mendoza en Santa Fe, y Omar Izaguirre. Yo miro así, de arriba de un mueble tenía un librito de hojas cuadriculadas, me acuerdo, porque yo tuve una técnica 1 y 1, siempre nos hacían trabajar sobre los cuadritos para hacer los segmentos y toda la matemática que estudiábamos y más. Y tenía un ET allí en la tapa. Entonces me acerco, lo manoteo de arriba de un mueble que tenía Oscar y empecé a mirarlo, empecé a ojearlo y hablaba sobre mutilaciones. Y en un momento dice, la luna y las mutilaciones. Y me llamó la atención. Entonces tenía un gráfico, cómo se comportaba la luna
con las con las mutilaciones. Cuándo, en qué luna se mutilaba y demás. Y había fechas. Y, Oscar, y yo le digo, Oscar, le digo, ¿qué es esto de la luna? Porque le digo, esto es la luna y las mutilaciones. ¿De dónde sacaste esto? Porque era un manuscrito. Era un, Era como un manual así, pero manuscrito. Estaba, en algunas partes estaba con mano. No, esto de un grupo que me mandaron, me dice, de no sé dónde, y me lo sacó de la mano. Me lo sacó acá, ¿viste? Era medio receloso con sus cosas acá, ¿viste? Le digo, no, pero me interesa porque yo te digo, le digo, los testigos hablan mucho de la luna, del día luna, le digo, y me llama muchísimo la atención y que encuentro esto. ¿Y quién te mandó? No, dijo un grupo, no recuerdo de qué grupo era, de dónde era, que había hecho un trabajo sobre mutilaciones. Y él me dice, no, dice, sobre el cuarto menguante es el que más mutila. Bueno, me quedé con eso. Y lo Entonces, comprobaste. entonces yo dije, yo voy a poner atención ahora, voy a revisar los casos que tengo, la fecha y todo, y todos entraron en este periodo que yo marqué. Principio de luna nueva, al final de luna llena, no mutilan en cuanto menguante. Lo que pasa que esa fecha que tenía Oscar del trabajo que habían hecho era por la prensa, era la datación de cuando salía en el diario o en la prensa o en la televisión y estaban mal datadas. Entonces había una distorsión de la información. Bueno, conseguí ese libro hace poquito, ese manuscrito hace poquito, porque me lo facilitó un amigo de Santa Fe, al cual tuvo acceso, digamos, a algunas cuestiones de Oscar Mendoza, que la señora Oscar Mendoza le dijo, mirá, te dejo esto para vos, porque sé que lo vas a reservar, lo vas a cuidar, que son de Oscar Mendoza. Y yo le dije a esta persona, le dijo, fíjate, le digo, si no tenés un manuscrito que yo vi una vez y que a mí me movió para hacer el tema del periodo lunar. Y ahí es donde empiezo a constatar nuevamente que realmente estaban mal datadas, porque yo después fui a la fuente, digamos, de las mutilaciones e intenté datar la mayoría de las informaciones que aparecían en la televisión y no correspondían, digamos, a cuándo sucedió, sino que estaba la fecha de la publicación en la televisión. Y no Claro, era la fecha que había muerto el animal o que claro. había aparecido el animal. Entonces ahí hubo errores, no sé quién hizo ese estudio en ese momento. Y bueno, con todos los casos que yo tenía, infallaba, no fallaba. Y hasta el día de hoy, como se viene comportando en la mutilación, yo lo aconsejo a ustedes que hagan este ejercicio de datar las mutilaciones y ir llevando un archivo donde van a ver que este periodo se cumple. Qué bárbaro. Entonces, Era el doctor Pariani, observó que las vacas a las cuales le hizo la necropsia, en su mayoría estaban en su ciclo estral, ajá, o sea, que estaban en celo. Estaba viendo ahí yo recién un artículo Ah, que dice que en las fases de cuarto creciente y de luna llena se da el mayor porcentaje de vacas en celo. bueno, eso es una información superlativa para mí, porque uno le quiere encontrar explicaciones y que lo diga, por eso yo decía la importancia de la aclaración de Pariani, porque yo lo leía, decía a grosso modo, cuando Pablo me pasó la información, la importancia que tiene, digamos, un profesional que hable sobre esto, ¿no? Porque uno le busca la vuelta eh, y, estos datos que surgen, digamos, de un catedrático, porque un tipo que seguramente ha estudiado muchísimo lo que es su facultad, que es veterinaria, para determinar esto realmente es enriquecedor. sí, A mí, sí. para mí es enriquecedor, para mí que lo tomo con pasión y con seriedad el tema, es un elemento más, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, el ciclo menstrual de la mujer, del humano, está supeditado a la fase lunar. Sí, sí, O sí. sea, En general, sí. Yo no lo he mirado de ese lado, por ejemplo. Pero sí es interesante porque acá, en
varios casos que yo he tenido, ha estado con una cría dentro de la panza, los animales en varios casos. Es más, en un coto casa acá entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, mutilaron 50 en el 2004, sí, 50 ciervas, hembras, con la cría, todas preñadas, en la cual extrajeron la cría, desapareció la cría de la panza, y todas quedaron tendidas con mutilaciones en torno a un alambrado que había en el coto de casa. ¿Esas ciervas Sí. estaban abiertas como si hubiesen extraído el feto o desapareció? Una mutilación, digamos, de la zona genital y en parte del lateral donde se encontraban para arriba. Le habían extraído el feto y la cría, en algunos casos ya estaba para nacer. Me llama la atención el número 50, porque lo vengo escuchando frecuentemente. Casualmente, hace 15 días mutilaron 50 animales en Chaco y paralelamente, hablando del tema, alguien se comunicó conmigo diciendo que le habían mutilado 50 gallinas, que las encontraron todas sin las vísceras. Bueno, puede haber sido algún animal eventualmente, ¿no? Pero ahora vos mencionás 50 y también he escuchado el número 20, o sea, son números que se repiten y redondos, no sé si es siempre así, ¿no? No, yo el único caso que tengo después son 25 animales mutilados en una islote ahí en el centro de la provincia, Rosario Altara también, que han quedado. El 50 y el 25 son los casos más grandes de mutilaciones que he podido acceder y después en cantidades, por decirte, en este caso 5 animales que han sobrevivido al ataque, en el caso que hablé hace un ratito, y después 15 animales en una semana, por decirte. Es muchísimo, aparte una pérdida económica tremenda. No. Ahí Lalo Slotman, que ¿Cuántos es un son? amigo de ¿50 Rocamora, bovinos? Lalo Slotman, que ya fallecido, ya un productor que murió hace un par de años atrás, histórico, digamos, en la mutilación, porque siempre caíamos al campo a ver los animales que le mutilaron. En una oportunidad, 15 animales en una semana y una pérdida Es terrible. grandísima. Le mutilaron 2 caballos, el cual él guardó el cuero, porque ahí en el cuero de los caballos se veían micro perforaciones. Esto también es lo que ocurre en torno a las mutilaciones. Si nosotros pudiéramos cuerear una vaca después de haberla encontrado mutilada, podemos ver esas micro perforaciones. Y a eso es lo que me refería yo cuando hablaba de estos microdisparos que tenía la vaca que había sobrevivido en la parte de la mandíbula, es como que hay unas penetraciones como que si... Yo me imagino como cuando uno suelda que saltan chispas así para Sí. los costados y penetran y queman la carne, una cosa así, por decirlo. Nadie, Pariani, en tu experiencia, Pariani, sí, no, esto de las microperforaciones, Pariani también comenta que tenían marcas como si muchas pequeñas agujas hubieran perforado la carne. acá en También el lo cuello, comenta eso. en el Bueno, En la cuello del zona del animal. cuello. fíjate la coincidencia y ahí te das cuenta, digamos, o sea, la dedicación para acceder. Porque yo, a ver, hay mucha gente que me conoce personalmente que dan fe de mis investigaciones, ¿no es cierto? Ustedes la primera vez que me hacen una entrevista, Sí, sobre pero todo, ojo que investigamos quién sos, tranquilo. bueno, Sos el pero yo puedo referente decir número cualquier 1. cosa, yo puedo decir cualquier cosa. Es más, nunca me contaminé y eso es lo que quiero hacer claro porque siempre mi objetividad va desde mi punto de vista de la investigación. Uno le pone pasión y trata de no contaminarse con investigaciones de otros investigadores. Yo no he visto hasta el 2011, 2012 que vi un documental de Lina Moltov, que empecé a ver investigaciones de otros investigadores, ¿no es cierto? Para ver si encontraba alguna coincidencia con esos años de investigaciones para trazar o ver el tema del periodo lunar, sobre todo, que lo que a mí me tenía muy atrapado, ¿no? Porque uno quería llegar al momento, yo le llamo llegar al momento mutilatorio, el momento que mutilan.
Entonces uno tiene que achicar los tiempos, los días, lo que sea, para llegar para hacer una vigilia ese día, que ese día estén mutilando. Claro. No sé si entienden. Sí, sí, perfectamente. Para mí una de la información que a mí me llamaba la atención es que había periodos que no se mutilaban. Y este periodo que no se mutila está relacionado con la luna cuarto menguante. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Y cómo ves la actualidad ahora, Daniel? ¿Se está dando alguna oleada? Acá, que es lo que comentó Luciano, que pasó en el Chaco, ¿notás que hay alguna oleada otra vez? Bueno, yo no ¿O la sabía el cosa está... caso. ¿Cuándo se mutiló, Luciano, esos animales en el Chaco? Hará 15, 20 días, Chaco y Santiago del Estero. Si lo Bueno, googleas, buscalo por chupacabras y lo vas a encontrar. ya eso da un indicio que hay una oleada mutilatoria. Yo te contaba en tu programa, Gustavo, que había determinado un periodo mutilatorio a través de los años. Esto empezó en el 2002 con una oleada mutilatoria, en el 2007 se da otra gran oleada mutilatoria, que es la oleada mutilatoria en Entre Ríos, que yo seguí en base a la información porque los medios no reflejaban que había una oleada mutilatoria, pero cuando yo entré a investigar, resulta que en el campo del vecino, en el otro campo, en todos los campos había mutilaciones que ni siquiera la prensa había accedido. De hecho, fui perito, por así decirlo, entre comillas, del comisario, y esas informaciones no se dieron en la prensa y había un montón de animales mutilados. Entonces, en el 2007, eso pasaron 5 años, del 2002 al 2007. Entonces, si había 5 años, yo dije, esto no es casualidad que hace 5 años. En el 2012 yo peleaba una oleada mutilatoria y de hecho se dio en el 2012 otro indicio, ya en menos cantidad, de oleada mutilatoria. El problema es que ya no tenía la posibilidad de yo salir al campo a registrar o a investigar de lleno para encontrarme que si había más mutilaciones en los alrededores de eso, por una cuestión económica. Claro, sí. Entonces, Hoy por hoy recorrer 1000 kilómetros a La Rioja es un costo de nafta por tremendo. eso, entonces uno se iba noticiando que había una mutilación a aquel lado, entonces empezás a atar cabo y te das cuenta que realmente había una oleada, pero sumado a los productores que ya no denunciaban en el 2012, ya por una cuestión de cansancio, una cuestión, es malo, me lo han dicho, y bueno, se transformó, digamos, en un indicio de mutilación, oleada mutilatoria en 2012, pasaron otros 5 años. En el 2012 yo dije, entonces, predije, en el 2017 se va a haber otra oleada mutilatoria, porque con la certeza esa, ¿no es cierto? Pero llamativamente se me adelantó al 2016 la oleada mutilatoria. Hubo muchas mutilaciones en el 2016 y en el 2017 ya no había, no sé si no hubo repercusión, no denunciaron, porque sé que ya no denunciaron. Claro, no. Entonces ya no se puede tener esa percepción de que si había o no había oleadas mutilatorias, porque la prensa no refleja eso. Claro. Aparte estaba en un tema digamos, de campaña política y de nuevo gobierno y un montón de cosas que desvía un poco la atención de la prensa en base a estas cosas. Entonces, en auge de cambio de gobierno y demás, y entonces uno no puede acceder totalmente a la información en ese momento. Sí. No se dio en el 2017, pero si nosotros sumamos 5 años, el 2021, el año pasado, hubo un indicio de muchas mutilaciones. En el caso que yo estuve investigando el año pasado, aproximadamente 4 o 5 mutilaciones, se dieron y tuvimos noticiado que hubo mutilaciones de caballos en los alrededores de otras vacas en ese mismo año, entonces ya eso da indicio de que hay más mutilaciones y no solamente con lo que refleja la prensa, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ya para mí era un indicio, pasaron 5 años después del 2016 al 2021. Entonces, uno puede haber, digamos, un año fallar, o a lo mejor la prensa o la imposibilidad de investigar, pero hay una cuestión que sí ocurre, que todos los años mutilan en un periodo que va desde abril hasta septiembre, que son el periodo del año donde las temperaturas están por debajo de los 14 grados,
de los 15 grados, y ahí es donde mutilan, donde hace mucho frío, en esas noches de helada, en esas noches de frío, en esas noches que se dan en estas lunas, en esta lunación, ahí es donde se mutila. Porque da la sensación que esto del frío, a veces cuando yo, digamos, hablaba sobre mutilaciones, yo no sé si tiene que ver con la temperatura, sí, pero parece que justo en estos periodos no hay nadie en el campo. Imagínate que no hay nada, hay humanos, están todos durmiendo y siempre en la absoluta oscuridad y soledad del campo hacen esta actividad. ¿Vos viste alguien que haya visto algo, digamos, en el campo, el momento de la mutilación? Tengo un caso en el 2002, una persona de María Grande que llamaba una noche, miraba por la ventana alrededor de las 10 de la noche, unas luces que bajaban y subían, algunas eran con un color azul, azulado, decía, eran luces de colores tipo esfera que bajaban y subían en un corral que él tenía de animales bastante lejano a la casa del campo donde estaba, y bajaban y subían, y llamó a un pariente comentándole esto. Al otro día aparecieron mutilados 2 animales de ese corral, y a donde se estaban manifestando las luces. Ese es el único testimonio que yo tengo, digamos, en tiempo y forma o concomitante con la mutilación, ¿no? De ver observaciones de luz en torno a la mutilación. Pero después nada, después todo era una cosa espontánea y no sabían Antes nada. o después de las mutilaciones, alguien siempre vio algo, alguna cosa, apariciones de seres, también. Ah, bueno, ahí Pariani también relata lo mismo. O sea que hay una conexión con el fenómeno ovni en el caso de luces y seres. Sí, Aunque no se puede ensolapar directamente. si tomamos el ovni como apariciones de esferas luminosas, sí, yo tengo, está subido ahí a un blog mío que yo tengo, se llama Enigma Virtual OVNIs y Mutilaciones.blogspot.com. Ahí hay un relato, una entrevista que le hago a un paisano acá en Rosario el Tala, donde le mutilaron un animal, y él relata las luces que ve como un avión. Y usted cuando trabajaba acá, cuéntenos qué fue lo que vio, don Ramón. Y bueno, estas luces, ¿no? ¿Para qué lado? No, acá van los animales. Sí, acá. Usted estaba sentado acá. Sí, sí. ¿Cómo a qué hora eran más o menos? Sí, serían las 10, las 12 por ahí. 12 de la noche. Ajá, ¿En verano? en verano. ¿Y qué vio una? Porque hacía mucho calor y me apunté. Se tiró a fresquear acá. Claro. ¿Y usted, o sea, cuando usted ve la luz, la ve a lo lejos o la ve acá arriba? No, yo la vi en ese campo allá, vio, estaban ustedes Ajá. al otro campo que es de, ¿Estaba en el monte ese? sí, de uno de Tala. Ajá. Era el campo ese, ¿cómo? No me acuerdo cómo. ¿De qué color era la luz, Ramón? Colorada y azulcita. Eran Una- dos entonces. Dos, así como la de avión, así, ¿no? Pero no un avión grande, sino era un aparato chico, ¿sabes? Yo lo miraba así. Y de ahí usted lo vio allá. ¿Y de ahí qué movimiento hizo cuando usted lo ve? ¿Se le viene para acá, corta para allá? No, se vino acá derecho, no. ¿Para dónde estaba usted? Claro, acá, y ahí. Acá lo vio usted, acá mismo. Sí, yo arriba. ¿Pasó por acá arriba suyo? Sí, Y cuando pasa por acá arriba usted suyo, ¿o usted lo ilumina esa luz? sí. O sea que lo ve, se puede decir que lo ve a usted. Y ellos me ven, pero yo a ellos no lo veo. No lo vio. No. ¿Y puede describir la forma que tenía? ¿Cuál es el avión? El aparato ese que usted vio. Que no le digo que, como ser yo. Acaba el motor, ¿no es cierto? Ajá. Las piernas suyas el motor. Ajá. Ajá. Y ahí iban la porquería de luces en las alas, En las alas a los costados iban las luces. claro, lleno de luz. Y donde alumbraba, quedaba como que alumbraba la luz, Queda como el día. ¿sí? ¿Algún ruido que haya sentido cuando pasa por arriba suyo?
No le digo que hacía. Sí. Marchaba despacito. Sí. En un momento atinó a despegar rápido. Sí. ¿Cuándo? Cuando apagaba las luces, marchaba despacito. Y si no iba hacia venía más rápido. Y cuando yo iba llegando para acá, frenaba. Sí, como que ellos miraban para abajo, ¿vio? Ajá. Usted del aparato ese avión, como usted dice que vio alguna luz que salía derecho para abajo así? Algo como una linterna, había un chorro de luz, ¿sí? No vio un chorro de luz Era así. una luz general. Sí. ¿Y qué alumbraba específicamente la luz? ¿Cómo? ¿Alumbraba algo determinado? ¿Algún árbol? ¿Algún lugar del Se campo? Se veía el campo y... ¿Cómo? Y los árboles, Se veía todo, digamos. todo. O sea, ese avión que usted dice, ¿pasó por arriba de animales, sobre vacas, los corderos, algo por el estilo, o lo esquivaba? Tenía 2 caballos ahí en el piquete allá y anduvieron así, fueron hasta por allá y pegaron la vuelta mirando. O sea, que seguían donde estaban los animales. Sí, los 2 caballos. ¿Y los perros qué acción tuvieron? No. Yo le dije, nada. Quietitos. No, ahí estaban, no, ahí. ¿Usted sintió algo en algún momento? ¿Sintió miedo? Pero fíjese que no, de momento no. ¿No se le erizó el pelo? ¿No se le puso a piel de gallina, como dicen comúnmente? ¿No sintió un hormigueo? ¿Calor? No. Nada. ¿Esa fue la única vez que usted vio la luz o Sí. la siguió viendo? No, pues vino una temporada y vino otra vez. Pero el avión iba a escasa altura, iba, no sé, por decirte, 15 metros, sobrevolaba el campo, iluminaba el campo. Y dice que tenía luces en las alas, decía. O sea, no sé si era una cuestión de percepción de él, por decirte, el arquetipo que él tenía de un avión, para relacionarlo, o sea, con lo que él estaba viendo. Y dice que pegó la vuelta a donde estaban los caballos y que iluminó a los caballos arriba del corral y pegó la vuelta y se fue, se volvió. Entonces, esos testimonios son realmente impresionantes. Ahí lo pueden ver en el blog. Escuchame, este chacarero veía una forma de avión con luces estrobóicas, ¿sí? ¿Bien humano era el tema? No. Él decía el avión, pero ¿cómo? Le digo, ¿cómo un avión? Porque, claro, yo no, en primera instancia no lo entrevisté, yo escuché porque estaba con la cámara yo, estaba filmando, y lo entrevistó un amigo de La Plata, y Omar Izaguirre. Fueron los dos que lo entrevistaron, yo los grabé, y le digo, bueno, déjenme que yo voy a repreguntarle sobre la entrevista que le hicieron. Y le pregunté, me detuve en la descripción del avión, porque era lo que como un avión le decía. Y él me decía, y sí, como a donde van las alas, ahí tenía una luz al lado de la otra, me dice, ¿dónde van las alas? Me decía, ¿viste? Y me hizo una descripción con unos palos que se juntó del piso. Me dice, ve, como que si fueran acá, estas serían las alas, y ahí había todas luces de un lado y del otro. Me dice, pero eran luces, le digo, eran luces de colores, me dice. Y abajo iluminaba con una luz muy blanca que se veía todo clarito, me dice. ¿Y a qué altura iba? Y dice una altura ahí, dice, no muy alto, dice, pero dígame más o menos alto. Y un poquito más abajo del eucalipto, me dice. Ah, mierda. Entonces no era un avión, a ver, era en la descripción, en el arquetipo mental que él tiene sobre, digamos, compararlo con lo que él había visto alguna vez, que sería un avión que puede pasar volando, él lo comparaba con eso, pero en definitiva, un hombre ya de avanzada edad que falleció ya el hombre. Ramón Cóceres, el nombre del hombre. Pasa que yo detectaba últimamente con toda esta información esto digamos, de 2 anestésicos o de otras personas que hayan visto personal de la NASA con logotipos de cohetes y un avión en un campo y hay mucha sugerencia. ¿Se entiende? O sea, Sí, no es aislado.
No, pero él mirá lo que dijo, o sea, vuelvo a repetirlo, está grabado, está entrevistado en un video. Él dice que después va y como que bajó por allá, dice, por allá entre el monte bajó. Y un monte de Espinilla, un monte de Ñandubay, que vos decís. Y ahí es donde apareció mutilado la vaca que nosotros fuimos a investigar. Por eso que nos llamó la atención de que él había visto las luces, porque el dueño del animal, este hombre le cuidaba el campo, el dueño del animal nos dijo que él tenía un relato que había visto esa noche, que después, antes de encontrar el animal mutilado en esa zona. Y para el hombre bajó donde había aparecido mutilado en esa dirección, había aparecido mutilado el animal. Qué bárbaro, impresionante. Más que si lo enfocó a los caballos que estaban ahí en un potrero que tenían, que estaba en una cerca, que estaban guardados ya, es llamativo. ¿Algún personal militar que hayan visto? ¿Algún relato de tus casos militares, así como haciendo incursiones, autos raros? No, ¿No? en estos casos no, Es todo al no, revés. no. O sea, no hay huella de auto, no hay apariciones de personas extrañas.